Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos otra vez en un encuentro, en este espacio que nos posibilita nuestra primera página, donde vamos a compartir otro tema que tiene que ver, en muchos casos, con la búsqueda de identidad de origen. Bueno, para los que no estuvieron en el encuentro anterior, les cuento que mi nombre es Cristina Costa, que soy psicóloga, que junto con la psicóloga María Eugenia Tencio coordinamos los grupos de apoyo de nuestra primera página. Bueno, cuéntenos un poquito en los comentarios, déjenlo allí desde donde nos van a acompañar esta noche. Y espero que todo lo que podamos compartir les sume en este camino que muchos se encuentran, el camino de conocer y sobre todo de tratar de acercarse a una verdad, a su historia. En el encuentro anterior les había propuesto como tema del mismo la decisión de empezar a buscar. Y lo había elegido justamente porque, como les compartía en ese momento, me parecía que era uno de los momentos importantes y yo les decía que lo consideraba hasta en un punto fundante. Porque a partir de tomar esa decisión, una persona se volvía un buscador. Palabra con la que muchos han acordado en llamarse espontáneamente a partir de iniciar esta búsqueda. Y otra cosa que les planteaba en ese momento era que movilizaba un montón de cuestiones internas, pero que también movilizaba todo el entorno de la persona que decidía empezar a buscar. Por eso hoy, haciendo una comparación con ese momento inicial, podríamos decir, en la búsqueda, hoy pensé en tomar otro momento también que me parece importante en la historia de algunos buscadores, el cual también lo pienso en un punto como un hecho que termina definiendo un aspecto de algunas personas que buscan su identidad de origen. Y también es un momento en el cual se movilizan muchos aspectos del entorno. Por eso hoy vamos a hablar de apropiación. Si bien no es un momento concreto, lo tomo como un momento desde el momento en que se lo piensa a pensar, ¿sí? En primera persona, como mi historia fue una apropiación. Si nos remontamos justamente al momento en que la persona decide empezar a buscar, podemos pensar o podemos decir que esta persona busca pero con mayúsculas, sí, con todas las letras. ¿Y qué significaría buscar con mayúscula y con todas las letras? Y significa que uno se pregunta más, que aparecen datos nuevos, que posiblemente ya estaban esos datos, pero no se les había prestado atención. O realmente aparecen datos nuevos. En ocasiones también de repente se empiezan a recordar nombres que pueden ser relevantes para seguir algún dato o para abrir el camino de otro dato. O también a veces empiezan a resonar historias que parecían olvidadas, ¿no? Que en un punto incluso las transmiten de esta manera. Y no, a mí yo tenía un primo, o mi mamá me había dicho una vez y yo me había olvidado de esto, o tenía un familiar que siempre me decía esto y yo me lo había olvidado. Y empiezan a aparecer datos, ¿sí?, que no teníamos mucho en cuenta. Y en este buscar y rebuscar, podríamos decir, cuando no existe un legajo de adopción, ¿sí?, donde ir a buscar datos, muchas veces también un buscador se encuentra revisando muchas veces su partida de nacimiento. Y de pronto, revisando su partida, revisando los datos que se tienen, las historias que le contaron, las que pudieron sacar, ¿sí?, a los que decidieron contar algo,
se cae en la cuenta por sí mismo o por un tercero que puede estar ayudando a leer estos datos, que su filiación se trata de una apropiación. ¿Por qué les decía que en un punto lo consideraba como que venía a definir también un aspecto, ¿no?, de esta persona que busca? Porque resulta que ahora esa persona, además de ser un buscador, es una persona apropiada. Aparece de pronto como esta otra condición que también viene a definir un aspecto. Soy un buscador, soy apropiado. Y ahí, en ese momento de la búsqueda, aparece la palabra apropiación, con todo su peso. Palabra que muchas veces es mucho más que una palabra. Es un grupo de acciones que la terminan constituyendo como tal. ¿Qué significa que un niño sea apropiado? Significa que es un niño anotado como propio sin serlo. Y por ser esto un hecho falso, hay otros datos que deben acomodarse a esa irregularidad. En ese papel, que es un papel legal, pero que los datos, algunos o la mayoría, no lo son. Pero voy a poner el foco en la palabra apropiación. Porque cuando aparece muchas veces en la historia de un buscador, por primera vez y pensada en primera persona como formando parte de su historia, esta palabra muchas veces pesa, tiene un impacto bastante profundo, tanto que muchas veces cuesta nombrarla. Cuesta muchas veces pensarla como parte de la historia de búsqueda. Le cuesta muchas veces al buscador transmitir su historia de búsqueda como una apropiación. En mi experiencia personal con buscadores, muchas veces me pasa de escuchar que a pesar de ya estar trabajando esta problemática en su historia de búsqueda y aceptar que esto fue así, se continúa transmitiendo, compartiendo su historia en términos de adopción. La palabra apropiación pesa. ¿Por qué pesa? Yo creo que entre otras cosas personales, subjetivas, porque lo que conocemos de apropiación son las apropiaciones más contadas, las que se dieron durante el gobierno militar de Argentina, que comenzó en 1976. Incluso cuando yo comparto con personas de mi entorno, que trabajo coordinando un grupo al cual asisten personas apropiadas, lo primero que piensan, y a veces lo único, es que son personas apropiadas durante este gobierno militar de Argentina. Seguramente les ha pasado, ¿no? De decir al que ha transmitido, ha contado que es apropiado, de que le digan, ay, sí, o sea, tu papá, de quién sos nieto, o sea, enseguida referencian, digamos, a las apropiaciones de este gobierno militar. También sucede, ¿no?, que las personas, los buscadores, muchas veces, por no tener que pasar por todo este planteo de tratar de explicar que no son apropiadas durante el gobierno del militar de dictadura y explicar de qué se trata la apropiación, prefieren decir, no, yo soy adoptado, estoy buscando mi identidad de origen porque no la conozco. Eso también sucede. Y esto yo creo que es un gran indicador, ¿sí?, del camino que aún falta recorrer para poder informar a la sociedad y visibilizar que esta acción no es exclusiva de una época de la Argentina, sino que existió, que existe hoy y que además
existió también en gobiernos democráticos y existen gobiernos democráticos. Por todo esto, tenemos que hablar de apropiación. ¿Qué significa pensarse como una persona apropiada o qué significa ser una persona apropiada? Significa entender que en el origen hay una acción no legal en relación a la forma en la que fue traído a la familia de crianza. Significaría poder entender además que en esta acción se vulneran derechos, que es el derecho a la identidad de origen, el derecho a conocer la verdad de origen, ya que anotar un niño como propio implica borrar toda la historia previa de este niño. También les mencionaba antes que consideraba este momento de pensar en la apropiación como un momento emocionalmente movilizador de cuestiones internas y externas. En lo que respecta a lo interno, porque muchas veces se pone en tela de juicio todo un sistema de valores con el que muchas veces uno fue criado. No robar, no mentir, o la otra parte de esta moneda que es tenés que ser honesto, tenés que decir siempre la verdad. Y de pronto se aparece esta realidad en donde no puede dejar de pensar, una persona no puede dejar de pensar que estos papás, en lo que respecta a la historia de este niño, mintieron o le faltaron a la verdad, escondieron, negaron, se le vulneró al niño sus derechos y sobre todo que los padres aceptaron, por el motivo que fuera, ser parte de esta acción ilegal, o sea que actuaron por fuera de la ley. Pesado, por eso pesa la palabra apropiación. Esto muchas veces pone muchos cuestionamientos o nos pone en cuestionamientos, ¿no? Conscientes o inconscientes. ¿Qué se cuestiona? Y muchas veces las estructuras de valores transmitidos. De pronto pueden aparecer un remolino de emociones encontradas. Amor por la familia, por los padres, pero mucho enojo. Respeto y desautorización. Orgullo con vergüenza, agradecimiento con bronca, junto con otros sentimientos que van apareciendo, decepción, desilusión, tristeza. Y no siempre todo esto que nos sucede internamente se puede poner en palabras, porque no siempre se logra conciliar los papás que se conocen con el hecho de saber que activa o pasivamente permitieron o participaron de esta acción de traer un hijo bajo esta condición ilegal. Creo que es importante poder comprender que estar enojados, desilusionados, decepcionados con una actitud o una acción de los padres no significa negarlos como padres o borrar el amor o los vínculos que se fueron dando, sobre todo en aquellos casos en los que los vínculos fueron muy buenos, porque muchas veces ese enojo que no nos permitimos pensar, que no podemos pensar, esa decepción o esa tristeza que no nos permitimos sentir o pensarla, ¿sí?, en el lugar donde se genera, se traslada a otros aspectos de la vida. Justamente muchas veces por evitar el conflicto de pensar en los padres que se conocen en estos dos aspectos encontrados. Bueno, justamente en lo que respecta a lo externo, muchos de ustedes cuentan, ¿no?, con la experiencia de saber que la familia, los padres o familiares o personas que participaron, digamos, muchas veces se niegan
hablar de esto, ¿no? Yo pienso que quizás, entre muchas otras razones, es una forma de no reconocerse en esta acción ilegal. Es como, no hablo de esto y esto no existió. De hecho, muchos buscadores muchas veces dicen, yo hasta pienso que se creen lo que me dijeron, la historia que me contaron. Yo a veces hasta pienso que ellos se la terminaron creyendo. Porque en un punto es negar esta acción inicial. De hecho, muchas veces sucede que en las familias, por ejemplo, la persona que puede hablar de cómo se dio la llegada de este niño a casa es alguna persona que no tiene participación directa en esta acción o que se esconde detrás de un no saber. Y digo que se esconde porque en realidad en muchos casos se elige no saber, no preguntar, ¿sí? Como una forma, como les decía antes, de negar esto. No tengo nada que esconder porque yo no sé nada. Muchas veces es verdad esto, no se sabe nada. A veces porque realmente no se sabe y a veces, como les digo, porque se elige no preguntar. Se elige conocer lo menos posible. Por todo esto, hablemos de apropiación. Tenemos que hablar de apropiación. Y para esto tampoco podemos pensar la apropiación separada, creo, de determinados momentos sociales, culturales, políticos, religiosos que se fueron sucediendo. Y tampoco podemos pensarla separada de los conceptos de adopción y del derecho a la identidad de origen. Es cierto, es real que en algunas épocas se tornó casi una forma común de ser padres cuando biológicamente no se podía. De hecho, se escuchan muchas historias de cómo los niños fueron ofrecidos a la familia donde posteriormente se criaron, con todo un sistema armado al momento de ser ofrecido este niño para ser luego, para ir a inscribirlo luego como propio, ¿sí? Y en esto me gustaría hacer una diferencia de dos situaciones distintas. Una situación donde hay todo un sistema ya armado de personas, de lugares, ¿sí? Y que tienen justamente por fin, en muchos casos, la venta, ¿sí? De bebé y a veces el tráfico de bebé. Y hay otros casos u otras asociaciones que se arman espontáneamente a partir de que quizás llega, supongamos, a una maternidad una persona y dice, no quiero, no puedo, nadie sabe de este niño, no me lo puedo quedar, no lo puedo criar, y espontáneamente surgen personas que contactan a otras que a lo mejor están esperando para adoptar y a lo mejor contactan ya en el registro donde luego lo van a inscribir, que se da esta situación y bueno, y todo se arma, digamos, espontáneamente a partir de esto, donde generalmente en estos casos no hay de por medio dinero. Sin embargo, en las dos situaciones, ¿sí? Estamos hablando de apropiación, en la relación de cómo este niño viene luego a formar parte de esta familia. También sabemos que durante muchos años los niños se entregaban a las iglesias, por ejemplo, a sacerdotes, a religiosas. De hecho, había lugares manejados por religiosos, ¿sí? Que tenían por fin recibir a estos niños a los que se entregaban. Y que muchas veces se entregaban en el anonimato. De hecho, había un sistema armado para que esto sea así y no saber quién estaba dejando a este niño. Y de allí yo creo que lo tomo, en realidad tomo este momento también, porque creo que esto forma parte de una transmisión que hoy forma parte del colectivo social, ¿no? Que es el peso que fue adquiriendo la idea de que criar un niño no propio
como propia, era un acto de inmenso amor y caridad. Y acá pareciera, ¿no es cierto?, que este es el discurso, ¿no?, este acto de caridad, el discurso muchas veces de la Iglesia, para poder tratar de conseguir, podríamos decir, familias que puedan adoptar estos niños que se criaban. Pero esto quedó muy marcado, estos niños, perdón, que se dejaban. Pero esto quedó muy marcado, ¿sí?, en el colectivo social. Cuando una pareja o una persona cría un niño que no es un hijo biológico, tiene el sello, ¿sí?, del inmenso acto de amor en muchos casos. Otras cuestiones, por ejemplo, pensemos en lo que significaba, por ejemplo, para una familia en otro momento de la historia, que algún integrante, ¿sí?, de la misma tenga un hijo, vaya a tener un hijo sin estar casado. En otro momento esto se consideraba, ¿no es cierto?, una situación deshonrosa. Era una deshonra. Entonces, también lo que se hacía era, a veces, en muchos casos de estos, el niño se criaba dentro de la familia, pero lo criaba otra pareja, otro familiar. A veces era un nieto, pero era criado por su abuela como madre, por ejemplo, ¿sí?, como negando también todo lo sucedido previamente. Y en esto obviamente que también había silencios y participaban todos en la familia, los que conocían la historia de este niño, menos el niño que se estaba criando como hijo de esta pareja o de esta persona sin serlo. Bueno, como les decía, de esta manera la historia de este niño quedaba borrada y empieza desde el momento en que se le empieza a contar la historia de su nacimiento. Otro hecho social, político importante para pensar la apropiación, obviamente es la llamada época nefasta de la Argentina. Todos sabemos que durante dicha época se apropiaban niños. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué todos sabemos eso? ¿Por qué asociamos apropiación con militares y o torturadores? Bueno, como les decía antes, es porque es una historia, la historia más contada de las apropiaciones. Porque creo que en este caso, la agrupación de abuelas logra su objetivo de visibilizar, de informar y dar a conocer a la sociedad que además de acciones criminales que se infringían a los secuestrados, había niños que eran apropiados, que nacían y eran apropiados. Y así, la palabra apropiación queda referida a una acción delictiva llevada a cabo por torturadores. Y de allí el peso que carga la palabra apropiación para la sociedad. Pero resulta que lo que la mayoría de la sociedad desconoce es que la apropiación de niños no es una acción delictiva llevada a cabo por militares, sino que es una acción delictiva en sí misma. No importa quién la lleve a cabo, el que la lleve a cabo se encuentra actuando fuera de un procedimiento legal. Por esto es que tenemos que hablar de apropiación. La realidad es que no siempre existieron leyes de adopción. En Argentina, la primera ley de adopción fue en 1948 y desde entonces la misma se fue modificando. Y por eso les decía que no podemos pensar la apropiación sin pensar en la redacción de esta ley, o separada del concepto de adopción, concepto que se fue modificando a través de la historia. Un momento importante que cambia, ¿sí?, la concepción de las adopciones es la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
donde se reconoce al niño como sujeto de derechos y se protege su derecho a la identidad. Esto hace que se incluya en la ley de adopción, en 1997, los parámetros de esta convención, reconociendo a los niños como sujetos de derechos y protegiéndole en esta ley de adopción su derecho a la identidad. Posteriormente, con la redacción y reglamentación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el derecho a la identidad comienza a formar parte de la agenda pública. Esto implica que se empieza a hablar más de derecho a la identidad, que se empieza a ver, ¿no es cierto?, cómo hacer o qué cosas, digamos, hacer para que estos derechos queden garantizados. Y llegados a este punto, es importante y considero conveniente poder separar los conceptos de adopción y de apropiación. Hay dos cosas fundamentales que la diferencian radicalmente a una de la otra. La adopción es un proceso legal y le debe garantizar al niño el cumplimiento de sus derechos, mientras que la apropiación es una acción ilegal donde se inscribe al niño como propio, falseando sus datos sobre su origen y donde se le vulnera al niño sus derechos. Se suele escuchar aún hoy como algo frecuente definir estas formas irregulares de traer un niño a una familia en términos de adopciones ilegales, adopciones irregulares, falsas adopciones, falsas inscripciones. La realidad es que adopción y apropiación se excluyen mutuamente. No puede ser, por ejemplo, una adopción ilegal justamente porque la adopción es un proceso legal. Y está tan naturalizada la utilización de estos términos en Argentina que hasta muchas veces van a escuchar periodistas, funcionarios públicos, muchos relacionados con áreas que tengan que ver con esta problemática o relacionadas al área de niñez, de infancia, que se siguen refiriendo a las apropiaciones como adopciones ilegales o incluso que posibilitan que siga habiendo casos de niños apropiados a través de los aparatos del Estado. A nivel colectivo, la sociedad no cuestiona nada de esto. ¿Y por qué la sociedad no cuestiona estas llamadas por la sociedad misma adopciones ilegales? ¿Por qué? Si pensamos en apropiaciones durante la época de la dictadura, sí se cuestiona, y por qué cuando hablamos de apropiaciones fuera de esta época, las suavizamos diciendo adopciones ilegales y no las cuestionamos. Al contrario, en estos casos, como les decía antes, muchas veces se los relaciona a estas adopciones como un acto de inmenso amor, como una acción altruista que le da la posibilidad al niño de ser criado en mejores condiciones, dando, por supuesto, por sentado que son mejores condiciones. No lo podemos saber en realidad, muchas veces no se sabe, pero yo leo la letra chica de esto y es bajo la condición de vulnerarle sus derechos. La pregunta sería, ¿por qué se continúa poniendo siempre el énfasis en el acto de amor de una pareja como haciéndole un favor al niño? ¿Y por qué nunca se plantea, por ejemplo, la posibilidad de que pueda ser un deseo egoísta de una pareja de tener un niño? ¿Por qué lo planteo como un deseo egoísta? Porque es como quiero tener un hijo a cualquier costo. No me importa si tengo que pagar, no me importa
si le tengo que mentir, no me importa si le tengo que vulnerar su derecho a la identidad de origen. Yo quiero ser padre desde ese lugar. Y acá vuelvo a hacer una aclaración. No estamos hablando de amor, del amor real que pueda existir en una relación de padre, de crianzas e hijos, o de las buenas relaciones que pudieron haberse dado. No estamos hablando tampoco de padres malignos, sino de la motivación original que llevó a traer un niño a casa bajo esta condición ilegal. Hoy hay una ley de adopción que protege los derechos de los niños. El derecho a la identidad se reconoce como un derecho que debe garantizar el Estado y debe formar parte de la agenda pública. Pero siguen existiendo apropiaciones y seguimos hablando de adopciones ilegales. Por eso tenemos que hablar de apropiación. Se pueden cuestionar los procesos de adopción, los tiempos, todo lo que escuchamos que ocurre generalmente. Pero eso no es suficiente motivo para elegir hacer las cosas a modo en el que en el medio de todo esto quede un niño al cual luego no voy a poder responderle o garantizarle su derecho a la identidad de origen. Por todo esto tenemos que hablar de apropiación. Pero hablemos de la apropiación de todos los niños, todos, muchos hoy adultos, a los que se les ha vulnerado su derecho. Hablemos de apropiación, de lo que implica para la subjetividad de una persona desconocer sobre la identidad de origen. Hablemos de apropiación, de lo que significa no saber dónde buscar. Hablemos de apropiación, de lo que se siente de pronto al saber que mucho de lo que se contó como una historia real en relación a mi nacimiento, en relación al embarazo, en relación a quién me parezco, que todo fue una ficción. Hablemos de apropiación para que la sociedad sepa que todas las personas tienen derecho a conocer su identidad de origen y que es importante conocer su identidad de origen. Hablemos de apropiación para que el Estado escuche, se cuestione y revise continuamente los procesos de adopción. Hablemos de apropiación para que el colectivo social sepa que hay millones de personas apropiadas en Argentina y de todas las edades. Hablemos de apropiación para que el Estado pueda empezar a garantizar espacios que posibiliten que se restituya este derecho que se le ha vulnerado doblemente a millones de personas en Argentina. Doblemente vulnerado por la familia de crianza y por el Estado que permitió que esto suceda por acción o por omisión. Por todo esto tenemos que empezar a hablar de apropiación. Por todo esto tenemos que visibilizar las apropiaciones. Bueno, espero que esto que compartimos esta noche sirva justamente para que cada uno pueda empezar a contar su historia sin el peso, o para que pueda empezar a pensar en el peso que lleva esta palabra, la palabra apropiación, para que empezar a compartirla y que deje de pesar, para que se empiece a escuchar, para que se empiece a ver.
Les estoy muy agradecida por habernos acompañado en esta noche, una noche más, y vamos a tener otro encuentro donde vamos a seguir hablando de apropiación. Bueno, les mando un saludo muy grande a todos y nos vemos en el próximo encuentro.